Esta ocasión, en esta ocasión, el apostolado de El Salvador se ha encargado de esta plática. Sí, sean todos bienvenidos. Milita, te cedo los micrófonos para que nos hagas favor de presentar Sí. al padre Oscar. Y bienvenidos y gracias por esta encomienda que a bien tuvieron recibir y Sí. organizar. Bueno, buenas noches, hermanos. Les habla María Emilia de Miranda, del Apostolado Serra, María Madre del Salvador. Le damos las gracias a todos los que han aceptado la invitación para escuchar esta charla formativa y tenemos la dicha de tener con nosotros al padre Óscar Oviedo, que es el rector del Seminario Propedéutico San José de la Montaña de aquí de San Salvador. En estos momentos les paso a Gladys de Valencia, otra de las hermanas Serra, para que les lea la hoja de vida del padre. Buenas noches. El padre, vamos a tener vamos a escuchar la charla dictada por el padre Óscar Oviedo Ventura, quien es sacerdote diocesano de la Arquidiócesis de San Salvador, El Salvador. Comenzó sus estudios eclesiásticos en el Seminario Juan 23 y posteriormente en el Seminario San José de la Montaña de San Salvador. En el año 2010 fue enviado a Roma para continuar sus estudios teológicos. El 10 de mayo de 2014 fue ordenado diácono en la Basílica de San Pedro, Ciudad de Vaticano, y en el año 2015 regresó a El Salvador después de haber finalizado sus estudios superiores de licenciatura en teología dogmática. En el año 2016 fue designado como rector del Seminario Propedéutico San José de la Montaña hasta la fecha. Y en el año lo nombró responsable de la pastoral vocacional arquidiocesana, trabajo que realiza hasta el día de hoy. De antemano le agradecemos al padre Óscar Oviedo Ventura haber aceptado darnos esta plática y le dejamos los micrófonos. Agradezco la presentación, ¿verdad? Realizada hoy en este día. También saludo cordial a cada uno de ustedes que apartan este espacio a esta hora de la noche para poder, diríamos, seguir fortaleciendo su fe, ya que la formación siempre es necesaria, independientemente, ¿verdad?, de el compromiso de vida cristiana que tengamos. La formación es netamente fundamental para nuestro obrar, para nuestro accionar, ¿verdad? Bien, en este Padre, día, padre, un favor. Le vemos a 90 grados. ¿Habrá posibilidad de mover su equipo, la cámara, 90 grados? Porque lo vemos de ladito. vamos a ver, sí, veamos, ahorita cambio y me dice, a Ándele, ver, ahora sí. Ahora sí ya quedó bien enfocado. Perfecto, gracias. ¿te parece? Muy bien, ¿Está bien ahí? excelente. Muy bien, gracias. Bien, entonces les decía, agradecido por la invitación para unirme a este momento formativo que ustedes pues constantemente están teniendo a través de estas plataformas que sin duda alguna nos facilitan más la formación. Se me ha pedido el tema de pedir al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces vamos a tomar como referencia el texto bíblico de el Evangelio de Mateo en su capítulo 9, los versículos del 35 al 38. Repito, estamos como referencia con el evangelista Mateo en su capítulo 9, los versículos del 35 al 38. Veamos qué nos dice el texto bíblico.
Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena nueva del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver tanta gente, sintió compasión de ellos, porque estaban vejados, abatidos, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Esto es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, a través del texto bíblico que acabamos de escuchar, Jesús aparece en un escenario bastante importante. El texto comienza narrando el contexto de donde Jesús va a decir las palabras que nos están primereando nuestro tema. Y dice que recorría los pueblos, las aldeas, enseñando en las sinagogas. Un Jesús en movimiento, un Jesús que no le tiene miedo al conformismo, un Jesús que sale. Salir no es fácil, salir implica esfuerzo, implica dejar por un lado pausado nuestros compromisos familiares, comunitarios, personales, y decir: voy a dedicar tiempo, voy a dedicar este espacio para esto en específico. Para Jesús, la característica de mover, de salir, era algo muy inherente a su persona. Él sabía el compromiso y se movía regionalmente. Es decir, Jesús no se había quedado estático, andaba por doquier. Y dice pueblos y aldeas. Seguramente esta es una expresión de una estructura geográfica social. No es lo mismo un pueblo que una aldea. Aquí en El Salvador, por ejemplo, nosotros solemos decir el pueblo y el cantón. El cantón se refiere a lo periférico, se refiere a lo que está fuera de lo céntrico. Entonces Jesús dice: recorría pueblos y aldeas. Significa que geográficamente se movía por todos los lugares y los conocía muy bien. Entonces, ¿qué hacía? Enseñaba en las sinagogas, proclamando la buena nueva del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia. Ese es el mesianismo de Jesús. El mesianismo de Jesús precisamente consiste en llevar un solievo, una esperanza, un momento de alegría, un momento de fe para el que se encuentra abatido, para el que se encuentra en situaciones complejas. Al ver tanta gente, sintió compasión. Y aquí viene la motivación de Jesús. Esta es la motivación que a todos nos debe de impresionar. El ver. Jesús dice: al ver. Hay una acción. Nosotros tenemos 5 sentidos, pero la vista nos provoca a nosotros dar una acción. Cuando vemos algo, ejemplo, si nosotros vemos una necesidad, a veces una obra de caridad, a veces un gesto, actuamos, obramos. Entonces, la vista, a través de la vista, nosotros podemos dedicar tiempo, movernos hacia un lugar, a través de algo que vimos, que nos tocó el corazón. Si nosotros quisiéramos poner ejemplos de tantas realidades, de tantas historias que en el trabajo que ustedes desarrollan, en el acompañamiento, a través de la oración y a través de la cercanía, de su presencia, que no siempre es solo intangible. Muchas veces esa cercanía se vuelve tangible con gestos, con acciones en concreto que proceden de ustedes. Cuando ustedes hacen eso, la vocación, el que está detrás, el que recibe, sin duda alguna, le crea una alegría, le crea una satisfacción,
Y eso debe de ser para ustedes un motor, algo que les provoque el dinamismo. Cuánta alegría hay en el corazón cuando en nuestros momentos de oración, del Santo Rosario, de nuestras visitas al Santísimo, de la Santa Misa y de otros actos y gestos de caridad, hacemos presente a las vocaciones. Por mínima que sea la oración, pero la hacemos presente. Pero ¿qué imagen? Aquí viene una pregunta. ¿Qué imagen se me viene a la mente, a mi mente, cuando yo estoy orando por las vocaciones? ¿Qué imagen? Seguramente traemos a cuenta aquel momento donde vimos a un joven ilusionado, motivado, que nos dio unas palabras que seguramente las hemos escuchado muchas veces, pero en ese joven era Dios quien nos estaba hablando. Era Dios quien nos estaba agradeciendo por todo el bien material, espiritual que se hace en ese acompañamiento vocacional y que muchas veces es en silencio. Y solo la persona sabe. Entonces, ver. Por eso es importante que en la vida tengamos siempre encuentros con aquellos por el cual nosotros oramos. A más encuentros, más hay en nuestra mente aquel deseo de continuar, de seguir, de poder llevar ese impulso. Porque miren, en la vida podemos encontrar momentos de aridez que nos van a provocar, ya no quiero seguir, tengo esta enfermedad, tengo esta limitante, tengo esto, tengo lo otro, la aridez que llega. Y a veces nosotros lo que comenzamos con un momento de entusiasmo, lo podemos en un momento de frialdad dejar de lado. Y sigue diciendo el texto. Dice, sintió compasión de ellos porque estaban como abatidos como ovejas que no tienen pastor. Se encontraban en esa condición. Por eso, el ver, el conmoverse, ver, conmoverse, que algo haya en nuestro corazón. A mí me sorprende cuando a este seminario llegan los hermanos todos los años, todos los años. Llega un buen grupo de hermanos, de hermanas, llega un buen grupo de hermanos y de hermanas a acercarse, a ver, a escuchar, y a pesar de las limitantes que se pueda tener por la edad, por la enfermedad, entre otras cosas, que muchas veces uno personalmente no logra ver en los hermanos que nos visitan, pero en medio de sus realidades son capaces de acercarse y ver. Jesús sintió compasión, y bajo esta compasión es que le dice a sus discípulos, la mies es mucha, los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a la mies. Es decir, no somos nosotros los dueños. A veces uno puede decir, yo soy el que estoy al frente de un grupo de jóvenes que quieren ser sacerdotes, que han elegido algo, que tienen una vocación, pareciera que yo me vuelvo el dueño, el que los poseo, porque les instruyo, porque les digo esto. Al final, el dueño de la mies es Dios, es Él, el que llama, el eterno llamante, el que llama a un proyecto específico. ¿Qué somos nosotros? Simplemente colaboradores. Por eso dice que se tiene que rogar. Rogar implica orar. Orar implica perseverancia. Y hay que hacerlo con fe para que se envíe más obreros. ¿Por qué enviar más obreros? Porque muchas veces en la vida tenemos tantas necesidades. Todos en la vida en algún momento queremos tener una cercanía con algún ministro, con algún sacerdote, a través de la Eucaristía, a través del sacramento de la confesión. Hay una necesidad que llega a nuestra vida para poder sentir en nuestro corazón que Dios nos ama, que Dios nos quiere, que Dios nos perdona.
La insistencia, por lo tanto, de Jesús de pedir, pedir. Hasta aquí lo bíblico. Esto es lo bíblico, lo que Jesús enseña y lo que Jesús pide. Ahora bien, esto que Jesús pide, ¿a quién se lo está pidiendo? Ustedes dirán, no, pues se lo está pidiendo a los apóstoles, evidentemente. Pero ya traducido a nuestros días, ahora Jesús le está diciendo a la iglesia que somos todos los bautizados. Todo aquel que es bautizado llega a ser parte de la iglesia católica. Se incorpora a la iglesia católica. Es una de las características que se recibe al momento de el sacramento del bautismo, ser parte de esa iglesia. Ahora es a la iglesia. Y hay un texto muy interesante tomado de el mensaje que todos los años dan el Papa a través de los distintos dicasterios, que es el mensaje para las vocaciones. Siempre lo suelen dar el domingo del Buen Pastor. Siempre el cuarto domingo de Pascua, el Papa dedica un mensaje para las vocaciones. Todos los años la temática es distinta. Quiero tomar de referencia las 53 jornadas de oración por las vocaciones. Después de escuchar a Jesús, veamos qué nos dice el Papa. En ese momento era el Papa Francisco. Y decía que la iglesia es madre de las vocaciones. Fíjense, dice, la iglesia es madre de las vocaciones. Aquí hay una gran analogía, porque coloca a la iglesia como una mamá. Ustedes muy bien saben las características de una mamá. La mamá cuida a su hijo, la mamá se preocupa para que su hijo coma, la mamá se preocupa para que sus hijos tengan lo elemental en la casa, se preocupa por sus hijos. A veces, en el proceso vocacional que yo desarrollo, yo les hago una pregunta a los jóvenes. De tu papá y tu mamá, ¿con quién te llevas más? ¿Con quién tienes más confianza? Y la respuesta de los jóvenes es, con mi mamá. Es a mi mamá a la que yo le cuento a veces mis cosas. Con mi papá casi no tengo confianza. Claro, ha de existir algún caso donde es lo contrario. Es el papá y poco la mamá. Pero en su gran mayoría hay un gran afecto del hijo para con la mamá y de la mamá para con el hijo. Por eso el Papa, cuando dice que la iglesia es madre de las vocaciones, está diciendo, nosotros que somos bautizados, fíjense, todo bautizado, hemos dicho, forma parte de la iglesia. Entonces, desde el momento que somos parte de la iglesia, participamos de esa maternidad para cuidar las vocaciones de manera participativa, que yo participo, yo colaboro desde mis limitaciones a rezar, a orar por el aumento de vocaciones, para que no nos falten pastores, y pastores según el corazón de Jesús, santos, pastores que nos inspiren, que nos motiven, que nos acompañen en nuestra vida. Por lo tanto, la expresión, la iglesia madre de las vocaciones, viene a tener énfasis haciendo alusión al amor materno. Entonces, por un lado, en la vocación es el amor filial y el de la mamá, el amor materno. De la mamá al hijo y del hijo a la mamá. Una reciprocidad mutua, donde ambas cosas son fundamentales. El texto hace alusión que la iglesia es la casa de la misericordia y la tierra donde la vocación germina, crece y da fruto. En este contexto estaba el año de la misericordia. Y entonces estaba diciendo de que la iglesia, así como es misericordia, o tiene como la metáfora de una casa, pero también la tierra donde las vocaciones germinan. Es allí donde germinan las vocaciones.
¿Cómo germina una vocación? A veces nosotros tenemos en mente cómo germina un granito de maíz cuando lo sembramos. Los que son campesinos saben muy bien cómo funciona este proceso. Llegan a depositar la semilla y un tiempo después, 3, 4 días después, empiezan a ver que esa semilla que se sembró empieza a resurgir, empieza a salir de la tierra. Entonces dice el Papa que la iglesia es también tierra, tierra donde la vocación va germinando, tierra. Pero para que la tierra dé fruto, tiene que ser regada. Por eso los campesinos en estas fechas, mayo es el momento donde después de las primeras lluvias, muchos campesinos dicen, miren, después de 3 tormentas, dicen, ya uno puede sembrar porque la tierrita, dice, ya está húmeda, ya tiene esa humedad para poder producir. Antes de eso es difícil, puede caer una tormenta, pero los campesinos no se arriesgan. Tienen que ser como mínimo unas 3 tormentas. Entonces, si dice el Papa, la iglesia es tierra, ahí viene la pregunta para nosotros. ¿Cómo soy parte de ese proceso de germinación de una vocación? ¿Cómo soy parte de ese proceso? Si soy iglesia, si también me vuelvo madre de las vocaciones, ¿cómo yo ahora a través de la tierra colaboro? Seguramente muchos de ustedes en sus casas tienen plantitas. Cuando no hay tormentas, cuando no cae agua, toca que ir a regarlas personalmente. Y nos levantamos tempranito y vamos por las florcitas y le echamos agua. Algunas personas ya tienen su regadera, van, le echan, le colocan aquello. Algunos le ponen hasta abono, depende del tipo de flor que sea, para que aquello sea bonito, y el jardín salga y dé gusto aquello, la belleza de las flores, porque se cuida, porque se le riega, se le echa abono. ¿Cuál es el abono que ustedes hacen o el que ustedes dan para las vocaciones? ¿Cuál es el agua que ustedes dan para las vocaciones? Es la oración, es el Santo Rosario. Es el momento en el que dice, reunámonos y hagamos este momento oración por todos aquellos jóvenes que conocimos, que vimos, que nos motivaron, que vienen de realidades muchas veces limitadas, pero que en medio de esa realidad aparece también mi motivación. Esa agüita donde cada uno de ustedes le echa para que esa tierra esté fértil para que cuando la semilla cae sobre esa tierra, la vocación sea más eficaz. Y crean lo que tiene hoy la palabra Serra, siempre está en la mente de los seminaristas. Ahora que le decía a los seminaristas en la cena, que terminé la cena y les decía, esta noche tengo un encuentro virtual con un grupo de hermanos y hermanas de distintos países, hermanos que nos visitaron del apostolado Club Serra, y miren qué bonita fue la reacción de ellos cuando trajeron a la mente el momento del encuentro y me decían, padre, qué bonito que va a encontrarse con ellos de forma virtual. Le agradecemos todo el bien que ellos hacen. En ellos, en la mente de esa vocación, tienen presente sus oraciones, tienen presentes los gestos materiales que dan para la misma fortalecimiento de las vocaciones. El documento sigue. Agradecer la mediación de la comunidad en su propio camino vocacional.
O sea que la comunidad en este camino vocacional tiene un papel fundamental. Dice que se vuelve como mediadora. La comunidad es la que constantemente está mediando por esas vocaciones. Toda vocación en la iglesia tiene su origen en la mirada compasiva de Jesús. Repito, toda vocación en la iglesia tiene su origen en la mirada compasiva de Jesús. Por eso, ver a Jesús, buen pastor, verlo con ternura, amarle con ese amor intenso. ¿Cuántas veces surge ese amor hacia Jesús Eucaristía, ese amor que se va al momento del sagrario? Y uno a veces hasta hace gestos. Al sagrario nosotros le llevamos de repente flores, rosas, nardos, y para que el sagrario esté lo más precioso posible. Esa misma mirada hacia Jesús sacramentado es la mirada también hacia las vocaciones. Así como se mira a Jesús en el sacramento de la Eucaristía, también se ve que detrás de ese sacramento también hay un sacerdote que en persona de Cristo ha hecho presente a Jesús entre nosotros. La llamada de Dios se realiza por medio de la mediación comunitaria. Dios nos llama a pertenecer a la iglesia, después madurar en su seno. Nos concede una vocación específica, sentirme llamado a participar de la iglesia, pero posteriormente me llama a una función en específica. Es decir, todos en la iglesia somos importantes, cada quien. Y fíjense que es interesante porque en los documentos de la formación sacerdotal se hace una distinción entre agentes de la formación internos y agentes de formación externos, internos y externos. En los internos se entiende los formadores, el rector, el acompañante espiritual. A ese se le llama agente de la formación interno. Pero también está el agente de la formación externa. Y aquí entran cada uno de ustedes, que fuera del seminario, también ustedes dan su granito, ofrecen algo, mucho diría yo, hacia la consolidación de un pastor. Un pastor, cuando ya está terminado todo el proceso formativo, uno a veces agradece más a los agentes internos por la cercanía, porque los ha visto más. Raramente a veces hay aquella memoria de decir, pero también aquellos hermanos que dieron su gran aporte espiritual, material, en todos los sentidos, para una vocación, para que aquel pastor realmente tenga los sentimientos de Cristo, lleve la salvación al moribundo, lleve la esperanza a aquel que se encuentra quizás desgraciado. Ese bien que el sacerdote hace, actuando en persona de Cristo, detrás de todo ese accionar, también está el aporte que cada uno de ustedes realiza desde los agentes de la formación externas. Sigue diciendo, el camino vocacional se hace al lado de otros hermanos, hermanas que el Señor nos regala. Este caminar vocacional, dice el documento, no es aislado. No puedo decir, el sacerdote solo es fruto del rector, del formador, del acompañante espiritual. No, dice, el proceso, el camino vocacional se hace al lado de otros hermanos y hermanas que el Señor nos regala en el camino. También el sacerdote es fruto de aquellos hermanos que muchas veces en el silencio, sin estar haciendo alarde, sin estar comunicándole a los cuatro vientos, también son agentes activos en un proceso vocacional y en un proceso
para el sacerdote, en este caso, a ejemplo de Cristo, buen pastor. El dinamismo eclesial de la vocación es un antídoto contra el veneno de la indiferencia y del individualismo. Es lo que acabamos de mencionar, lo individual, el egoísmo de pensar que el proceso solo le pertenece a una persona. No, cuando la iglesia, yo soy iglesia, ciertamente, ustedes laicos son iglesia, también son iglesia, pero no podemos caer, dice, en el individualismo pensando o excluyendo a los demás en este proceso. Y establece esa comunión en la cual la indiferencia ha sido vencida por el amor. ¿Qué es lo que mueve? ¿Qué es lo que les mueve a ustedes a seguir adelante, a continuar con su trabajo? ¿Qué es lo que les mueve? Hay algo llamado amor. Y ese amor lo han concretizado, ha sido una construcción. Han comprendido que en la vida hay mucho que hacer. Se puede hacer el bien desde las distintas limitantes que se pueda tener, pero se puede hacer mucho bien. Porque no exige salir de nosotros mismos, poniendo nuestra vida al servicio del designio de Dios, asumiendo la situación histórica de cada realidad a donde nosotros nos desenvolvemos. Y decía el Papa, en esta jornada dedicada a la oración por las vocaciones, deseo invitar a todos los fieles a asumir su responsabilidad en el cuidado y el discernimiento vocacional. Aquí está más claro esto, porque está diciendo el Papa, invito a todos los fieles. No dice invito solo a los religiosos, a las religiosas, a los sacerdotes. No dice invito a todos los fieles. Esa invitación, por lo tanto, es para ustedes, es para mí, es para las hermanas religiosas que se encuentran en un convento de clausura, que no salen, es para ellos el cuidado, dice, el cuidado y el discernimiento vocacional. El cuidado se refiere a lo que cada uno de ustedes realiza. Por lo tanto, diríamos, ustedes están en plena sintonía con lo que la iglesia nos está diciendo, la iglesia nos está mandando. Cuidado y discernimiento vocacional son parte también de lo que ustedes realizan en este proceso vocacional y también en este proceso hacia la vocación específica sacerdotal. Pero veamos, aquí aparece la palabra discernimiento, fíjense, porque el discernimiento hace al joven, al candidato, cuando tiene más insumos en su vida. Para hacer un discernimiento se tienen que ver los pros, los contras. Cuando alguien viene y dice ¿por qué hay gente tan buena que reza por mí, que ora por mí? Cuando un joven está haciendo discernimiento, en su mente también están las personas que oran por ese joven. Miren, muchas veces a mí me ha tocado escuchar a jóvenes que dicen, mire padre, fíjese que yo me siento triste, yo ya no quisiera seguir adelante, pero llegué a mi parroquia y en mi parroquia vi a las hermanitas de la Guardia del Santísimo, estaban ahí adelante y en esa ocasión yo llegué y me mencionaron, pidieron por mí, por mi vocación. Yo me encontraba desmotivado, me encontraba triste, pero al escuchar la oración de ellas, siento que el Señor realmente me está llamando y que lo que estoy viviendo, lo que estoy pasando es una crisis para superarla, no para ahogarme en esa crisis. Allí el discernimiento de ustedes, allí la oración de ustedes que la hacen. Luego, dice, también hoy la comunidad cristiana está siempre presente en el seguimiento, la formación, la perseverancia de las vocaciones. Entonces dice, la comunidad cristiana, de los fieles laicos, de cada uno de ustedes, participa de un seguimiento. Aquí ya podríamos nosotros hablar de procesos. Cada uno de ustedes se mete también a los procesos sin darse cuenta. Distintas etapas que hay. La etapa que yo tengo, por ejemplo, es la etapa donde los jóvenes llegan
diríamos, de cero. Y yo muchas veces le he pedido a los hermanos del Club Serra, miren, ayúdenme para venir a darles un taller de normas de urbanidad a los jóvenes que vienen de allá, de un caserío, vienen de un cantón, vienen de un lugar lejano. El joven nunca ha usado tenedor, cuchillo, no sabe cómo se hace eso, no sabe cómo ponerse en la mesa, sentarse en la mesa, a compartir con los demás, no sabe. Y cuánto bien se hace cuando estos jóvenes aprenden de manera especial de los hermanos a los cuales yo he buscado en algún momento y han sido frutos que han mantenido todo el proceso formativo. A eso se le llama que la comunidad cristiana está siempre presente en el seguimiento, en el surgimiento y en la formación y en la perseverancia de toda vocación. O sea, no es solo la etapa inicial, no, se le da continuidad en aquel proceso, ¿verdad? Y si se puede ver, uno viene a la etapa inicial, uno puede encontrar alrededor de, solo por poner un ejemplo, 45 jóvenes de un primer año, pero ya uno va a la etapa última de la formación, ya no hay 45 jóvenes, pueden ser 12 que encontremos. Esos 12 han perseverado, fruto de oración muchas veces de ustedes y de acompañamiento en todos los sentidos. Desde el nacimiento de una vocación es necesaria un adecuado sentido de iglesia. Por eso el joven, cuando conoce, un seminarista conoce el apostolado Serra o el Club Serra, va agarrando conciencia de que su vocación no es aislada. No es que sale del mundo y se desconecta del mundo y que allá afuera nadie se recuerda de él. No. Ese gesto caritativo, constante, perseverante, de acompañamiento, motiva al que ya tiene la vocación. Luego sigue, la comunidad se convierte de este modo en hogar, en la familia, en la que va surgiendo este don, este carisma. La comunidad se vuelve familia. Y eso es un criterio que jamás se debe de olvidar. Muchos de ustedes, muchas hermanas de ustedes, tienen tiempo, años caminando en este apostolado al cual Dios los ha llamado, les ha llamado. Años. Y qué hermoso es cuando entre ustedes hay un encuentro no solamente comunitario, sino que también se vuelve como una familia. ¿Cómo estás de salud? ¿Cómo va adelante tu familia? ¿Y por qué ella no ha llegado? Ya que el encuentro no se vuelve estéril, se vuelve un espacio donde mutuamente se va relacionando y se va creando ese ambiente familiar. La vocación crece en la iglesia durante el proceso formativo. Los candidatos de las distintas vocaciones necesitan conocer mejor la comunidad eclesial, superando percepciones limitadas que todos tenemos al principio. Por ello es oportuno realizar experiencias apostólicas. El tema de la salida, ¿no? Por eso hemos dicho el candidato, el joven, el que ha encontrado una vocación específica, siempre esta vocación se consolida en el contacto con la comunidad, conociendo a la comunidad, teniendo encuentros con la comunidad. Es allí donde la vocación se va consolidando. La vocación está sostenida por la iglesia. Quien ha consagrado su vida al Señor está dispuesto a servir a la iglesia, donde éste lo necesite. Los misioneros están acompañados, sostenidos por la comunidad cristiana, que continúa siendo para ellos un referente vital como la patria visible de la seguridad de quienes peregrinan hacia la vida eterna. El cuidado pastoral de las vocaciones es una parte fundamental de su ministerio pastoral. Fíjense, el cuidado pastoral de las vocaciones es fundamental en el carisma que ustedes han tenido desde los comienzos y que hoy siguen el cuidado pastoral de las vocaciones.
y este acompañamiento. Todo, y dice el Papa en el mensaje, todos los fieles están llamados a tomar esta conciencia del dinamismo eclesial de la vocación. Todos. Ojalá que así fuera. Porque solo cuando hay conciencia de lo que yo elijo, mi entrega es más plena y total. Cuando hay conciencia, y el Papa insiste, es necesario, dice el Papa, tomar conciencia de lo que yo hago, de lo que yo realizo, del por qué lo hago. Y sigue, para que las comunidades de fe lleguen a ser ejemplo de la Virgen María. ¿Cuál ejemplo? Que en su seno materno acoge el don del Espíritu Santo y también a nuestro Señor Jesucristo. María como un ejemplo vivo. Pero también la maternidad de la Iglesia se expresa a través de la oración perseverante por las vocaciones, de su acción educativa, del acompañamiento que brinda a quienes perciben el llamado de Dios. La Iglesia como madre debe de permanecer perseverante en la oración por aquellas vocaciones, siempre, en cada momento. Yo he mencionado que el Domingo del Buen Pastor es el momento donde se hace la jornada de oración por las vocaciones. Muchas parroquias lo hacen, pero una vez pasó la jornada de las vocaciones, lo siguen haciendo. Algunas sí, otras no. Otras ni siquiera en la jornada de la oración por las vocaciones. Nada, o sea, totalmente. Y a veces hasta en los jóvenes hay como esa apatía. El tema vocacional lo ven como una situación de un monje que se mete a un convento y que hace una especie de fuga mundi. Se va allí a encerrarse sin algo que le atrae. Entonces, al contrario, la comunidad debe de orar constantemente por las vocaciones. Finalmente, es madre de las vocaciones al sostener continuamente a aquellos que han consagrado su vida al servicio de los demás. La madre que continúa orando por aquellos que incluso ya se consagraron, ya son sacerdotes, y que siempre se mantiene este ritmo de oración por cada uno de ellos. Pidamos, dice el Papa, al Señor que conceda a quienes han emprendido el camino vocacional una profunda adhesión a la Iglesia. Y dice que se refleje en los pastores y, por otro lado, los fieles en la comunión eclesial. Padre de misericordia, que has entregado a tu Hijo por nuestra salvación y nos sostienes continuamente con los dones de tu Espíritu, concédenos comunidades cristianas vivas, fervorosas, alegres, que sean fuente de vida fraterna y despierten entre los jóvenes el deseo de consagrarse a ti, a la evangelización. Estas son las características de una comunidad que constantemente ora por las vocaciones, diciendo que tiene que existir fervor, alegría, fraternidad, para que esas características motiven a los jóvenes con inquietudes vocacionales a ver mociones del Espíritu Santo, a ver ejemplos de sacerdotes santos, a ver fieles que constantemente oran por las vocaciones. Esa dimensión comunitaria donde se reza, donde se pide, es lo que el Papa nos está diciendo que debemos de mantener. Termina diciendo que María, madre y educadora de Jesús, interceda por cada una de las comunidades cristianas para que, hechas fecundas por el Espíritu Santo, sean fuentes auténticas de vocaciones al servicio del pueblo de Dios. Con estas palabras termina el Papa su mensaje, motivándonos a cada uno de nosotros a ser artífices realmente de el compromiso de vida cristiana,
y más concreto de la pertenencia a la iglesia y que esta, desde la maternidad, se pide, se ora por tantos hijos que nuestra Madre Iglesia tiene, que también quieren dar su vida, ofrecer su vida por amor al reino, renunciando a tantas realidades que a veces el mundo ofrece, pero que ofreciéndose también encuentran una iglesia de brazos abiertos, reflejada en sus comunidades, que están siempre pendientes por las vocaciones. Queridos hermanos, hermanas, espero que estas palabras que hoy hemos reflexionado, más allá de escuchar términos teológicos, bíblicos, nuevos, es más la interiorización, la conciencia de el apostolado que ustedes desarrollan y cómo esto les puede servir a cada uno de ustedes para continuar, para llevar adelante todo ese trabajo desde las distintas funciones que puedan tener al interno. Ser agradecidos con ese Dios de la vida que les ha llamado a ustedes a esta labor específica, que desde su silencio muchas veces están dando grandes aportaciones para bien de la iglesia, y la iglesia misma les va a compensar el 100 por 1 por todo el bien que hacen por las vocaciones religiosas, misioneras, sacerdotales. Muchas gracias.